Bienvenidos a Dos Libres, un programa de opinión y actualidad política. Yo soy Pelayo García y estoy aquí con Federico Menéndez. Buenas tardes. Muy buenas, Pelayo. Una semana más, aquí estamos. Pues en el podcast de esta semana vamos a hablar de dos asuntos de actualidad, que son la aprobación de la LOMLOE y la crisis de inmigración en Canarias. Luego también hablaremos alargaremos en esta entrega la sección del Congreso, ya que este miércoles hubo sesión de control y además hubo sesión plenaria completa, es decir, de martes a jueves. Hubo actividad parlamentaria, entonces tenemos bastantes cosas de las que hablar. También queríamos decirles que hemos habilitado una sección de preguntas de los oyentes a la cual ustedes mediante una nota de voz pues nos pueden preguntar cualquier cosa acerca de esto de política y de actualidad. El número Bueno, de... incluso Sí, Didi. también pueden dejar su opinión, que no necesariamente tiene que ser una pregunta. También estamos abiertos y nos interesa mucho la opinión que puedan tener los oyentes. No Cierto. solo preguntas, que también, evidentemente. El número de teléfono al que pueden contactar es el 657-905096. Lo hemos anunciado ya en redes sociales. También aprovecho para decirles que nos pueden seguir en redes sociales. En Instagram es @2libres. En Twitter es libres2. Y bueno, y luego también donde escuchan habitualmente el podcast, ya sea en YouTube, en Spotify, en iVoox o en Apple Podcasts. Eh, Luego, bueno, pues vamos a empezar a hablar de la LOMLOE. Que bueno, hace 2 semanas, si no me equivoco, en otro podcast ya habíamos detallado un poco acerca de la LOMLOE, que es la ley CELA comúnmente llamada, pues que pretende eliminar ayudas a la concertada, a las escuelas de educación especial, introducir ideología de género y propaganda de la izquierda en la escuela primaria y secundaria, y luego también que pasen de curso, incluso en el bachillerato, a alumnos con una o dos asignaturas suspensas. El aprobado general, básicamente. Que también, como dicen ellos, que la repetición sea una medida aislada o excepcional. Extraordinaria, sí. No, Eh, que no se utilice como norma, quieren decir. O sea, que si alguien suspende, sea lo extraordinario sea que repita curso, no que pase de curso. Efectivamente. Y todo ello pues porque por los informes PISA que decían que en España pues había un porcentaje de repetición más alto, y bueno, pues según su lógica eso se debe a que en España se repite demasiado, pues porque el sistema es demasiado duro, y entonces claro, pueden pasar con no pueden pasar con asignaturas suspensas. Hombre, ¿dónde va a parar? Igual el problema no está en la propia educación en sí o en el propio modelo educativo, que desde mi punto de vista yo creo que sí que haría falta modernizarlo un poco y adaptarlo un poco más a nuestros tiempos, que ya no se ha basado todo en la memorización, sino que actualmente todo el mundo tiene a su disposición un teléfono móvil, un ordenador, o la gran parte de la sociedad tiene a mano uno de estos dispositivos, y con la conectividad que tenemos ahora en nuestro país, que también, todo hay que decirlo, es una de las mejores de Europa. Y bueno, y también está en desarrollo también las telecomunicaciones. Entonces yo creo que podría adaptarse un modelo educativo más basado en las tecnologías, y que favoreciera el desarrollo de, vamos, de los alumnos, y aprovechar la tecnología para ello y no solo basarse en la memorización. Bueno, este es un Bueno, a ver, aspecto hay que tener, sí, sí, que... pero hay que tener también en cuenta que, a ver, siendo efectivamente uno de los países con una mayor red en términos de telecomunicaciones, con una buena fibra óptica, o sea, una buena red de fibra óptica, eh, que creo que es una de las mejores de Europa, si no es la mejor. eh, Claro, hay también.
casos que lo hemos visto durante la pandemia de gente sin recursos que no puede adaptarse a esta digitalización porque no tiene a mano ya no un dispositivo que igual en una familia de, por ejemplo, 3 o 4 hijos pueden llegar a tener un dispositivo electrónico y no pueden estar todos dando clase, sino que, bueno, incluso hay gente que tampoco tiene contratada una red wifi porque no tiene dinero, porque, bueno, son bastante caras todo el tema de las telecomunicaciones es bastante caro, aunque, bueno, hay ofertas, pero sabemos que es un mercado bastante, digamos, bastante cerrado. Pocas empresas y los precios pues son altos, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esto. Yo daría para un debate muy, muy extenso el tema de la educación, porque, bueno, yo también creo que es bastante retrasado el sistema educativo español. Y yo al margen del tema digital, que sí, yo creo que se debe de utilizar más las nuevas tecnologías, porque no cabe duda de que son no pasarse exclusivamente, porque, bueno, Sí, un punto medio. claro, hay temas que no tampoco permite estar 100% digitalizado, pero sí que es una herramienta que yo creo que es muy, muy eficaz y muy, muy, bueno, muy positiva para la educación. Pero yo lo quería enfocar más hacia otro tema que creo que el sistema español no está muy bien diseñado en ese aspecto, y es el tema de examen. Yo lo llevaría un poco más al terreno en el que están sistemas educativos anglosajones y europeos como el bachillerato internacional, que también dan mucho peso al tema de análisis crítico, el tema de investigación, porque al fin y al cabo nosotros que venimos del sistema educativo español, teniendo simplemente que estudiar para un examen, que te memorizas unos temas, los sueltas en el examen y ya está. Yo creo que al final los conceptos quedan mucho mejor afianzados en algo más dinámico, como puede ser la investigación y el análisis, y Sí, eso es una característica que yo creo que, bueno, le falta totalmente al sistema español y tenemos que aprender y cogerlo de sistemas internacionales, anglosajones. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la crisis de Bueno, inmigración. pero un momento, Bueno, Pelayo, un momento. Eh, no nos vamos a dejar pasar, que ya lo habíamos comentado en otro programa, evidentemente, pero aparte del tema más funcional de este tema de los suspensos, etcétera, sí, el tema más fundamental del español. sí, de la lengua. Es verdad, de hecho, es que se me coló completamente. Y de hecho casi es el tema más polémico y más importante. Eh, Evidentemente, porque es un ataque más, como, bueno, llevamos viendo desde hace 40 años. Y otra cosa que también habría que yo creo que aquí están de acuerdo, o sea, hay un amplio consenso en el que el tema de la educación, de las transferencias, vamos, de las competencias que están transferidas a las comunidades. Nosotros que tenemos 18 años y terminamos ahora de hacer la EBAU, que ahora cambiará de nombre, porque sí, cambia de nombre con cada ley educativa. La nuestra era la LOMCE, ¿no? sí, Ahora cambiará, no sé cómo se llamará ya la selectividad, pero bueno, pudimos comprobar que año tras año los exámenes son totalmente distintos según la comunidad sí, autónoma. Cada uno hace su examen y con niveles de dificultad muy, muy distintos. Y sí, claro, esto es efectivamente. un ataque a la equidad. O sea, ya al margen de temas ideológicos que meten, porque los meten, Sí, lo pudimos comprobar nosotros también en un texto de de lengua lengua y castellana. literatura que, bueno, tenía contenido ideológico. De Elvira Bueno, Lindo. se puede pasar porque, bueno, a ver, era un artículo sacado de un periódico, creo que era El País, ¿no? Sí, El País. Los que hayan sido recientemente estudiantes se acordarán de que todos los libros, eh, los artículos son del País en un porcentaje altísimo. Bueno, Sí, pues en la EDAU lo mismo, y al margen de este artículo que era de opinión, etcétera,
cargaba contra el idealismo, si no recuerdo mal. Sí. Temas ya más complicados en Cataluña, que los libros de historia son tremendamente falsos y bueno, antes veía un mapa de la península ibérica de un libro de Cataluña con, con el sello, vamos, de la Generalitat de Cataluña, y con total normalidad decían que los países de la península ibérica eran Portugal, España, Andorra y Cataluña. Y eso es lo que le enseñan a los niños, y eso es consecuencia de la transferencia, evidentemente, De las competencias de educativas. competencias a gobiernos nacionalistas, y causa de que ahora mismo hay un porcentaje cercano al 50%, que no lo es, porque es un 40 y pico, que esté a favor de la independencia y que esté parte de generaciones totalmente... Y aunque fuera un 51, fuera de eso tampoco se le puede imponer No, a... no, está claro, tiene que haber un consenso mucho más amplio, pero que es una parte de la población, prácticamente la mitad, totalmente ya eh, mentalizada del odio a España y de esas cosas, porque lo llevan teniendo de toda la vida. Sí. Y luego hay otra cosa que hay que decir. eh, bueno, ¿a qué colegio creen ustedes que fue incluso ella y que Sí, llevó a sus hijos la ministra de Educación, Isabel Celaá? A un colegio concertado. ¿A qué efectivamente. colegio llevaban, bueno, todos los presidentes catalanes, Puyol, Artur Mas, etcétera? ¿A qué colegio? Pues colegios privados, en los que ahí sí es la única manera en la que pueden estudiar español, inglés, francés, lo que sea del colegio, y es la única manera en la que pueden estudiar en español en esos sitios, porque el problema real es la gente sin recursos que no tiene otra opción que llevar a sus hijos al sistema público, y en el sistema público no pueden estudiar en español. Efectivamente. También cabe destacar sobre la ley educativa que el PP ha dicho que va a blindar en sus comunidades autónomas la educación especial y la concertada. Y también que, bueno, pues que la ley fue aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados y que ya pues tiene su tramitación en el Senado y que probablemente salga adelante porque tiene mayoría el PSOE, como pasó con los presupuestos. Sí. Luego, Y también vamos a decir que es muy probable que esta ley dure pues lo que dure la legislatura. sí, Evidentemente, cuando llegue el PP o Vox, creo que es la única forma, no, es la única, los únicos que tienen opciones en un momento dado, que cambie mucho el panorama, por cierto, para sí. gobernar. Entonces sabemos, evidentemente, se va a derogar esta ley, se va a hacer una nueva. Bueno, o a Y no ser que si tiene algún punto pues anticonstitucional o ilegal, pues si la recurren en los tribunales, pues se bueno, paralizará o a saber hemos cuándo visto, llega su aplicación, porque también dicen en el Partido Popular que la van a llevar a Europa, entonces igual eso frena un poco la puesta en marcha de la ley CELA, igual si la legislatura son 4 años, eh, pues o menos o más, no se sabe. Eh, hombre, más, no. En todo Esperemos, caso, al menos, y que yo espero que no. repitan en el gobierno, Por quiere eso, usted sí, decir. sí. Ah, Que vale, luego, vale. que luego les vuelvan a salir adelante. O de Bueno, que otro es muy gobierno. probable, ¿eh? Es muy probable que repitan el gobierno. No nos engañemos. Si seguimos con este panorama en la oposición, no es nada descartable. Ya. Bueno, también con este tema de los recursos al Constitucional, esta semana hemos visto que el Constitucional se pronunciaba sobre la ley de Mordaza. seguridad ciudadana, la que llaman la izquierda la ley Mordaza, del Partido Popular, que la aprobó Sí. el Partido Popular en la legislatura de 2011 a 2015, en la legislatura de la mayoría absoluta de Rajoy. O sea, con más de 5 años de retraso. Es decir, o sea, el Constitucional, Ya. ¿verdad? ¿Cómo se puede pronunciar con más de 5 años de retraso? Así eh, es un órgano, yo creo que terriblemente inútil. Ineficiente. En una palabra,
Sí, ineficiente, Porque pero utilidad puede ineficiente y llegar a útil. tenerla, porque es como un recurso que tenemos, bueno, no solo los ciudadanos, sino pues o ciertas ideologías o partidos políticos para recurrir leyes que pueden estar violando pues derechos fundamentales, aunque Claro, también se por pueda eso van a recurrir a Europa, pero bueno, por eso van a por el Poder Judicial. Por eso van a por el Poder Judicial, porque los demás es el único poder que les queda, si es que les queda, porque yo creo que bueno, ya no les queda ninguno el por militar, controlar, porque tienen el legislativo y el ejecutivo, y el que les queda que puede hacer de contrapeso es el judicial, y ya lo están colonizando, por eso lo hacen. bueno, Entonces, les queda también el, bueno, no está reflejado la separación de poderes de Montesquieu, pero también está ahí el poder militar, que bueno, que se tiene como cabeza al jefe del Estado, a su sí, majestad pero el Felipe jefe de VI. Estado está amordazado totalmente. También. Eso y pues a ver, la Bueno, y monarquía, el pues cuarto poder también lo controlan, la controlan prensa. todo. La prensa la controlan, eh, yo creo que incluso más que todos los demás poderes. Sí, Porque, o sea, hemos visto cómo están el nuevo programa que han puesto en televisión española de Jesús Cintora, sí, que, bueno, en los estatutos sí, de TV establece específicamente que no puede haber productoras externas, y se da el caso en este programa, y aparte del sesgo ideológico que tiene Jesús Cintora, que es, bueno, sideral, vamos a decir. sí, Ya sabemos que está efectivamente. colonizada la televisión pública. Yo no soy partidario de las televisiones públicas, creo que no solo sirven para ejercer un papel eh, de servidumbre al ejecutivo de turno, Sí. a la derecha también, pero eh, a la izquierda en un nivel, vamos, superior, terriblemente superior, porque la izquierda siempre es todo lo más eh, grotesco que pueden. Y también, ¿por Pero qué no y decirlo? más las autonómicas sí que creo que son una desfachatez y una pérdida de dinero, vamos, total. Y Pero la nacional también. lo que decías tú antes de lo de la izquierda con las televisiones, ¿por qué no decirlo? Y la izquierda se maneja mucho mejor con todos los temas de propaganda y de movilizaciones, porque es un discurso que cala mucho más profundo, algo que la derecha Pero porque no... tiene el discurso ganado históricamente, Claro. porque la derecha tiene esos complejos, y es el complejo de superioridad de la izquierda y de inferioridad de la derecha. Por eso tienen, al margen de que tienen todas las televisiones, por eso eh, siempre está en la sociedad como la sensación de que la izquierda siempre es buena y que la derecha siempre es mala. O sea, más allá de lo que podamos pensar eh, gente como nosotros. Es decir, la sociedad tiene la visión que tiene, y por eso tradicionalmente España ha sido de izquierdas, y por eso a la derecha le cuesta muchísimo más gobernar que a la izquierda. Bueno, vamos a pasar ahora con la crisis de inmigración en Canarias. Pues desde la segunda ola del coronavirus, pues ha habido bueno, no solo desde la segunda ola del coronavirus, sino ya se podía ver en las costas, bueno, en Ceuta y Melilla, también se podía en el sur, en Andalucía, la llegada Y masiva de... en verano ya había, bueno, como siempre, ¿no? En verano siempre hay un Sí, epílogo. yo iba a decir desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, también... Sí, con todo el tema del Aquarius, sí que se produjo bastante efecto llamada, porque todos los países europeos, hay que recordar que Salvini, cuando era ministro, se opuso, vamos, frontalmente a que atracara el Aquarius en Italia, y todos los países europeos, ninguno ofreció, bueno, se ofrecían a acoger a un cupo de inmigrantes, pero ninguno a que atracara el barco en su, vamos, en su país, y Sánchez lo ofreció abiertamente, y claro, eso evidentemente eh, Sí, bueno, propició un efecto de llamada extraordinario. como en su No día había sido propició también el ingreso mínimo vital también. en Andalucía.
Y luego también, pues ahora, eso, como dije al principio, desde la segunda oleada del coronavirus, pues parece que en Canarias pues se ha incrementado mucho la llegada de pateras y hasta el punto de que ahora están desbordados. Como bien dijo Ana Bramas en el Congreso, que por cierto luego escucharemos su intervención en la sesión de control. Em, La pasividad del gobierno y, vamos, la incompetencia del ministro Marlaska, que, bueno, al que, por cierto, le pasó la patata caliente, Escrivá, que es ministro de Seguridad Social y Migraciones, que, bueno, no había visto nunca un ministro de Migraciones, pero bueno, le pasa el testigo a Marlaska totalmente, y Marlaska, bueno, inacción, yo creo que es la palabra para sí, definir su gestión del tema de migración. Y sí, como tú dices, están desbordados en Canarias y va camino de convertirse en la nueva Lampedusa y este tipo de regiones del sur del Mediterráneo, que tradicionalmente eran puros eh, puertos de migración ilegal y están muy, muy congestionados. Y también vemos que, bueno, en algunos casos acoge en hoteles de 4 estrellas, y la población, que además, bueno, hay gente que ya estamos viendo colas del hambre, gente que no puede comer, y es gente que no estaba acostumbrada a tener este tipo de dificultades. Y mi colega era gente más o menos de clase media baja, que nunca se podía haber visto en esta situación. Y claro, ver que hay emigrantes que vienen ilegalmente y que se les acoge en hoteles de 4 estrellas, no puede ser muy, bueno, cabrea, ¿no? Yo creo. sí, sí, mucha impotencia. Bueno, pues vamos a pasar ahora con la sección del Congreso. Bueno, pues empezamos con la sección del Congreso. El primer dato relevante, bueno, primer suceso relevante ocurrió el martes en una comparecencia bueno, no comparecencia, sino una moción del grupo parlamentario Vox relativa a la aplicación y desarrollo de la adopción de las medidas necesarias para asegurar el deber de conocer el castellano, del derecho a usarlo y de su aplicación a las personas físicas, jurídicas y a todas las administraciones e instituciones públicas del Reino de España. Pues en esta moción lo más destacable es que los diputados de la CUP y del BNG fueron retirados su turno de palabra por intentar 3 veces hacer sus intervenciones parlamentarias en sus idiomas, en las lenguas cooficiales respectivas, tanto en el catalán y el gallego. Recordemos que en las Cortes se debe utilizar el castellano porque es el idioma que hablan todos los diputados y Y la lengua oficial del Estado. también Hay que decirlo porque no es una cuestión de no dejar hablar las lenguas cooficiales, es una cuestión de que las lenguas cooficiales son cooficiales en las comunidades en las que lo son. Sí, no en el... Y no en el Estado, no en España. Entonces, el Parlamento representa a toda la nación y al Estado, y en el Estado la única lengua oficial es el castellano, el español, y por eso ha de utilizarse el español. Sí que se acostumbra a dejar, también lo dijo la presidenta, se acostumbra a dejar pues pequeñas intervenciones como dicen los vascos eskerrik asko bueno, el del BNG dice obrigado decir buenas tardes y decir sí, hola. vamos, pequeñas expresiones en la lengua cooficial. Sí, pero básicamente porque es un tema de que se entienda, de que lo entienda el receptor y de que lo entiendan los diputados. Entonces, bueno, si quieren decir hola en su lengua cooficial para, no sé, bueno, para dejar ahí
constancia y tal, bueno, muy bien, pues Sí. lo hagan perfectamente, pero que las intervenciones se hagan en español para que las entienda todo el mundo. También es por un poco de tema de educación también, aparte de Claro, que sea, es lo oficial. sí, 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 sí. Bueno, y está, bueno, cuidado. eh, en el Parlamento asturiano últimamente había grupos, creo recordar, Podemos realizaba intervenciones enteras en asturiano que ni siquiera es oficial, ¿eh? Ya no es que, Sí, ya sí, no es es lo que que íbamos a decir, ahora también lo íbamos a comentar. Pero en el Parlamento asturiano digo que realizaban intervenciones enteras en Sí, asturiano y se permitía por parte de la presidencia con total normalidad, mientras grupos de la oposición alegaban no solo ya que no es una lengua oficial y que por tanto no pueden utilizarla en el Parlamento, sino que además ellos no lo entendían. ya. Entonces, no podían comprender lo que pasaba en el Pleno o sea, con la total connivencia del presidente del Parlamento que no cortaba ningún momento y deja siempre las intervenciones en bable. Bueno, destacable también en esta moción es el papel que tuvo Gabriel Rufián, que agotó los dos turnos de palabra, bueno, los dos intentos de palabra en la lengua cooficial. Recordemos que es bueno, te pueden llamar 3 veces la 3 atención. llamadas al orden, ¿no? Y bueno, pues a la segunda, Gabriel Rufián pues hizo su intervención en castellano. Y también la diputada, bueno, posteriormente le dijo la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que por favor hiciese su intervención en castellano, que seguro que su intervención iba a tener mucho contenido para los diputados, algo que no le dijo al del BNG, Néstor Rego. Bueno, porque es que el contenido que pueda tener una También, bueno, intervención eso ya es de más Néstor subjetivo, Rego, bueno, ya pero sabemos bueno. que no es muy tampoco profunda. Al igual que los de la CUP, que bueno, eso sí que no dicen nada. Bueno, también es destacable la intervención de la diputada de Podemos, Sofía Castañón, diputada por Asturias, que comenzó su intervención en asturiano. Luego, Bueno, bueno, y sí, sí. diciendo además que es la lengua que utilizan, no sé si dijo miles o cientos de miles de personas, o si ya dijo los asturianos en términos absolutos, pero dijo que la utilizaban los asturianos en el día a día, cosa que es tremenda, o sea, vamos, tremendamente falso, es mentira. Cualquier asturiano sabe que las diferentes variantes, porque claro, ni siquiera hay o sea, Sí, un canon porque varía de valle en fijo, varía valle y en los dejes dependiendo del de lado la de la lengua, geográfica. y tampoco Todo el es mundo sabe. algo uniforme. Sí que se intenta hacer una uniformidad desde la institución de la Universidad de Oviedo, sí que intentan hacer como una No, uniformidad del asturiano, pero que desde, desde no el es gobierno. totalmente artificial. Sí, sí, Eh, es artificial, pero a lo que iba yo es que todo el mundo sabe que solo lo utilizan las personas mayores en entornos rurales. O sea, en términos generales no lo utiliza nadie. Se utilizan coletillas, palabras puntuales, pero no se utiliza el idioma en el día a día, en ningún caso. O sea, igual en casos aislados, pero vamos, no representan, vamos, ningún porcentaje significativo de la población. O sea, que es tremendamente falso lo que dice esa diputada. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la sesión de control al gobierno del martes. Y vamos a destacar las intervenciones de Pablo Casado, del PP, obviamente, del presidente del Partido Popular, de Cuca Gamarra, también del Partido Popular, de Teodoro García Egea, del Partido Popular también, de Ana Blanco, también del Partido Popular, de Ana Oramas, del Grupo Parlamentario Mixto, que es de Coalición Canarias, y de Carlos García Danero, pero que esto fue en una moción de consecuencia de interpelación urgente presentada por el Partido Popular al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el grave deterioro de la imagen del Reino de España en el exterior. Vamos a escuchar ahora a Pablo Casado en su intervención acerca de la pregunta que había planteado, que es la siguiente: ¿qué ha cedido para aprobar los presupuestos generales del Estado? Y esta pregunta iba dirigida a Pedro Sánchez.
Usted se acaba de definir, señor Sánchez. Ha sido infame lo que hemos escuchado delante de la hermana de Alberto Jiménez Becerril. Infame. Pero mire, usted no solo ha cedido con Bildu, también ha cedido con los independentistas vetando el español como lengua vehicular en España. Y cede con los radicales para atacar la libertad educativa contra la enseñanza concertada que elige un 25% de familias y contra la educación especial que tanto necesitan los padres con niños con discapacidad. Bueno, pues aquí escuchamos a Pablo Casado pues rebatiendo al gobierno acerca de Bildu y de la educación a favor de la educación especial y la concertada, como bien van a hacer en sus comunidades autónomas para blindarlo. También escuchamos luego a Pedro Sánchez diciendo que los que derrotaron a ETA fue un gobierno del Partido Socialista. Mentira. Pero Mentira gordísima, que la repiten 1000 veces, y no porque la repitan 1000 veces es verdad. Bueno, hay que decir que esa es la política que hacen, especialmente en las sesiones de control, que no tienen ningún tipo de pudor, mienten en todas las respuestas, o eluden o mienten, y con eso, bueno, no tiene ningún tipo de escrúpulos el presidente del gobierno, y bueno, es un verdadero maestro de la manipulación y del saber decir algo que todo el mundo sabe que es mentira, pero lo dice, y seguramente que mucha gente se lo crea. Voy a hacer una aclaración. A ETA no la frenó ningún gobierno, a ETA la frenaron primero los españoles con su rechazo y con la presión ya que era insostenible en la situación, y luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se llevan el mérito más absoluto. O sea, y además la colaboración de Francia también, y de las fuerzas de seguridad de Francia, son los que verdaderamente, la Guardia Civil, la policía y la Francia también, han parado realmente no a ETA, porque ETA sigue existiendo, cuidado, lo que pasa es que no hay atentados, pero ETA sigue existiendo. No nos vamos a tragar lo que dice el condenado Echenique, doblemente condenado, como decía el secretario general del PP, que dice que ETA no existe. Tira, ETA sí que existe y está en el Parlamento. Lo que pasa es que ya, afortunadamente, no hay atentados, cosa que no quiere decir que no siga existiendo ETA y que no siga siendo un cáncer para esta sociedad. Como también destacar que lo pondremos a continuación, el discurso de Ernest Lluch, que hoy pues se cumple, bueno, es el aniversario cuando estamos grabando el podcast es el aniversario de su asesinato, y desde aquí pues queríamos mandar nuestra condena hacia el terrorismo de ETA y todos sus actos que son lamentables y que trajeron mucho dolor. Todos los días se lo hace. Se hace falta. O sea, la memoria es clave. No podemos olvidar esto. Vamos a escuchar ahora el discurso de Ernest Lluch. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan antes mataban y ahora no matan! ¡Qué alegría! No saben que han cambiado las cosas, no saben que ha llegado la libertad y la democracia en este país, que no se enteran. Bueno, pues aquí escuchamos el mítico discurso de Ernest Lluch contra los etarras que estaban manifestándose. Sublime. También lamentablemente ETA volvió a la actividad armada y bueno, después de eso y le asesinaron un año después a Ernest Lluch. Bueno, pues ahora hemos visto hemos visto el tuit que ponía Sánchez respecto a esta efeméride, y bueno, podemos ver una comparación del tuit que ponía cuando se cumplían 18 años, que fue hace 2 años, cuando no tenía ningún tipo de pacto con Bildu, y cuando Bildu era una línea roja. Sí, cuando Bildu era una línea roja. Hablaba de que hace 18 años el terrorismo etarra asesinó a Ernest Lluch, y en el tuit de hoy vemos lo siguiente: hace 20 años el terrorismo asesinó a Ernest Lluch. No hace mención alguna a ETA.
claro, es que el lenguaje es muy importante. Y también hablaba antes Sánchez de que fue Aznar el que llamó a ETA Movimiento Vasco de Liberación, y tenía razón. Las palabras son muy importantes porque reflejan lo que se piensa de algo, ¿no? O de alguien. Y bueno, a esto hay que llamarlo terrorismo etarra. Banda terrorista ETA, no banda como llamó Sánchez, banda ETA. No, ¿cómo que banda ETA? ¿Banda de qué? Terrorista, ¿no? Pues hay que llamarlos por su nombre. Bueno, vamos a escuchar ahora la intervención de Cuca Gamarra en la pregunta de cómo valora los primeros días de Bildu en la dirección del Estado. Mire, señora vicepresidenta, decía usted hace poco más de un año: no vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros esos son líneas rojas y los socialistas somos muy de fiar. ¿Por qué lo que era una línea roja el año pasado hoy es una línea invisible? ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? Bueno, pues acabamos de escuchar a Cuca Gamarra pues atacando a Carmen Calvo, diciendo de que son un poco de fiar, como veníamos diciendo hasta ahora todos, porque ya sabemos que el PSOE actualmente pues va en contra de sus propios actos pues casi todo el rato. Pues no sabemos a qué se puede deber, sino a la pérdida de valores morales del Partido Socialista, o a que se ha metido el Podemos en el gobierno. No sabemos. La de Sánchez de poder y de mantenerse en el poder, que es el único objetivo que tiene, y está dispuesta a todo para seguir en la Moncloa. También tenemos recuerdos, por cierto, un breve comentario de esos míticos miércoles, esas míticas preguntas de Cayetana Álvarez de Toledo a Carmen Calvo, que era lo mejor, evidentemente, de la sesión de control. Cuando Carmen Calvo le invitó a tomar un café. Sí, y Cayetana lo aceptó, y además subió la apuesta a que fuera televisado y fuera en formato de debate, y Carmen Calvo finalmente lo rechazó. Pero eran esas intervenciones de Cayetana lo mejor, y lo que mejor y lo que más eficaz al final era para desmascarar al gobierno. Está muy bien la contundencia de Gamarra, pero bueno, no tiene el nivel. Sí, no puede igualar a Cayetana Álvarez de Toledo. No, nunca va a poder. Cayetana Álvarez de Toledo, yo creo que es lo mejor que he visto en el Congreso, el mejor portavoz que he visto, y dudo que desde luego Gamarra no, pero dudo que se vuelva a repetir en el PP. Bueno, hablando de debates míticos en la sesión de control, pues vamos con la de Teodoro García Egea a Pablo Iglesias, de que si considera el vicepresidente segundo que los presupuestos generan confianza. Y también escucharemos la réplica de Pablo Iglesias. No nos equivocamos cuando le dijimos y le hemos dicho que hubo un Pablo Iglesias que fundó el PSOE y habrá otro que acabará definitivamente con ese partido constitucional. Citando a un ilustre socialista, después de los pactos con Bildu, al PSOE no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Yo nunca he ocultado un deseo político, y es que la derecha española esté mucho tiempo fuera del Estado. Pero me reconocerán ustedes que mi principal aliado para ese objetivo son ustedes mismos. Bueno, pues acabamos de escuchar las intervenciones de Teodoro García Egea y la contrarréplica de Pablo Iglesias. Lamentable que se atreva a decir que la derecha no va a volver a gobernar en España. ¿Quién es Pablo Iglesias para decir eso? Sino que los propios votantes deben escoger a quién quieren de presidente, pero bueno. Pero cuidado, esto ya lo vienen diciendo. Sí, y lo llevan diciendo bastantes veces. También el deseo político, ya sabemos todos a lo que se refiere. También lo llevará a la práctica. No es por ser tampoco conspiranoicos, pero también esto se podría enlazar con
con una enmienda de Podemos, Esquerra Republicana y Bildu a los presupuestos generales del Estado, en los que dicen, dan a entender que el estado de alarma va a durar hasta el 31 de diciembre del año 2022. Que esta enmienda es para evitar los desahucios sin alternativa ocupacional durante el estado de alarma, que como pone ellos, que estiman que dura hasta diciembre de 2022. Que no sé... Están muy cómodos en la excepcionalidad. Estado de alarma con poderes institucionales, con la oposición silenciada, con limitando las libertades, que teóricamente no pueden limitarse por un estado de alarma, sino que debe ser por un estado de excepción. No olvidemos. También con esto salió un informe en el que decían que 3/4 de las multas del estado de alarma eran descartadas porque no se podían vincular a ninguna ley. La ley de seguridad ciudadana, pues no eran aplicables las multas tanto que del estado de alarma. La ley mordaza, como decían ellos, y ahora aplican una mordaza 100 veces superior. Pero bueno, la hipocresía de la izquierda clásica. Bueno, vamos a escuchar ahora la maravillosa intervención de Ana Blanco a Marlaska, de las medidas que va a tomar para solucionar la crisis de la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Canarias. Señor ministro, usted ya miente más que Ábalos, y mire que era difícil superarlo a él. Canarias vive su peor crisis migratoria de la última década, con un incremento de 1019%. Señor ministro, los canarios abandonados han visto cómo sus hoteles de turistas se convierten en hoteles de inmigrantes. Bueno, pues acabamos de escuchar ahora a Ana Blanco en su intervención hablando de la inmigración en Canarias a Marlaska. Ya lo mencionamos antes, la increíble dejación de funciones que tiene el ministro de Interior con respecto a este tema. También en la intervención que vamos a escuchar más adelante de Ana Uramas, con respecto a lo mismo, una intervención de desesperación que está al punto de derrumbarse, pues achacándole a Marlaska de su dejación de funciones. Vamos a escucharla también ahora. No tenemos capacidad de acogida. 6.000 personas en hoteles. No hay trabajo. No hay comida. ¿Somos España? ¿Somos Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el Emmempayá para que este gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera Canarias Europa y territorio continental? ¿Es que tenemos que ir a la Unión Africana, a Mauritania, a Marruecos o a Argelia para que resuelva el drama humanitario y el drama social de Canarias? Bueno, acabamos de escuchar ahora a Ana Uramas. Ya lo comentamos antes, la situación que está sufriendo Canarias en estos momentos como consecuencia de la crisis migratoria, que es un problema muy grande del que pues se deberían hacer cargo cuanto antes, ya que hay muchas personas en juego, y bueno, es un tema bastante delicado, que porque sea delicado también debe tratarse cuanto antes posible. Bueno, hay que decir, o recordar más bien, el ataque que había dirigido Ana Uramas en la sesión de investidura, creo recordar, hacia Vox. Bueno, sabemos que ya normalmente es muy dura con Vox, Ana Uramas. Sí. Pero específicamente hablando de la inmigración ilegal y achacándoles, no sé si... Sí, racismo. A llamarles racistas, pero... Sí, yo creo que fue una moción. Criticaba... No sé si en la moción de censura, pero desde luego el año pasado les criticaba duramente por este aspecto. Sí. Y bueno, vemos como cuando te toca más de cerca y está en la situación en la que está Canarias, ya habrá adoptado un discurso prácticamente idéntico, que no es otro que la condena y el rechazo de la inmigración ilegal. Y vemos como si lo dice una diputada de Coalición Canaria, sí, está bien, y si lo dice un diputado de Vox, se te llama racista, pues
extrema derecha o las 1000 cosas que se le llaman. Pero bueno, dentro de, o sea, al margen de la hipocresía de Anagramas, bueno, el discurso está bien y bueno, a ver si rectifica y sigue por esa línea. Ahora ya pasamos, ya no es el turno de preguntas del Congreso de los Diputados, como viene siendo habitual, ya lo recalcamos en anteriores podcasts, el grupo de Unión del Pueblo Navarro tienen unos excelentes parlamentarios, tanto Sergio Sayas como Carlos García Danero, y no es para menos poner esta intervención de Carlos García Danero en una moción de consecuencia de interpelación urgente del Partido Popular al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el grave deterioro de la imagen del Reino de España en el exterior. Vamos a escucharla. ¿Cómo se le va a encomendar a este Gobierno que venda la imagen de España por el mundo? Pero si es un Gobierno que la mitad de sus miembros, cada vez que oyen la palabra España, les da sarpullido, les entra un sarpullido. Si es un Gobierno que la mitad de sus miembros piensa que la bandera de España es la tricolor. Pero si es un Gobierno que se piensa que la democracia de Venezuela es más avanzada que la de Alemania. Pero así, ¿cómo van a vender la imagen de España? Bueno, pues como siempre, Carlos García Danero, pues una excelente intervención acerca de, bueno, recriminando al Gobierno de España pues sus apoyos. También me recordó un poco también a la que hizo en el debate de investidura, en la que decía que los socios que ya de aquella ya se veían como quienes apoyaron, no apoyaron, sino con su abstención, que eran Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y el PNV, pues como con su abstención, decía que cómo iba a gobernar España con aquellos con el visto bueno de aquellos que querían romper España, como son los partidos de los partidos independentistas, que su proyecto de país es un país roto. Sí, tiene razón en esto que dice, porque claro, hay que pensar que en países como Alemania la Constitución misma prohíbe que los partidos separatistas existan, básicamente. No concibe un partido político que tenga como objetivo destruir pues la propia unidad de esa nación y la propia Constitución, o sea, el propio texto que lo niega. Entonces, claro, para un alemán, para la señora Merkel, o para bastantes líderes europeos seguramente, que este gobierno se apoye en esa gente, pues no lo deben entender. Entonces, evidentemente que se deteriora la imagen de España, que ya viene siendo muy mala, el peso muy bajo, y si seguimos con este gobierno, pues seguirá así. Bueno, pues hasta aquí la entrega de esta semana. Les recuerdo que vamos a inaugurar una sección que es acerca de sus preguntas o su opinión. Pueden mandarnos una nota de voz al WhatsApp del teléfono 657-905096. Es un placer estar aquí contigo una semana más, Federico. Igualmente, Pelayo, un placer siempre. Y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Adiós.